El teorema de Matías-Sevich, el problema 10 de Hilbert. Lo que nos dice, reformulándolo, es que no existe algoritmo que, dado un polinomio de varias variables con coeficientes enteros, nos determine si tenemos una solución entera para la ecuación p igual a 0. El décimo problema de Hilbert justamente era buscar un algoritmo general para cualquier ecuación diofántica, y acá lo tomamos como un polinomio de coeficientes enteros con una cantidad finita de variables que pueda decir si la ecuación o el polinomio tenga solución tomando valores enteros. Si bien para algunos casos particulares pueden haber algoritmos, no existe algoritmo general donde siempre que pongamos algún p de estas variables lleguemos a la solución que queremos. Ahora vamos a relacionar esto con el primer teorema de incompletitud que habíamos visto, que decía que cualquier teoría efectivamente generada que exprese la aritmética elemental no puede ser al mismo tiempo consistente y completa. Y nos vamos a quedar con esto de que no puede ser consistente y completa y relacionar esto con lo que vimos del teorema de Matías-Sevich. Como los polinomios con coeficientes enteros y los mismos enteros se pueden expresar directamente en el lenguaje de la aritmética, si tenemos una ecuación polinomial p igual a 0 que tiene solución en los enteros, entonces alguna teoría suficientemente fuerte de la aritmética, ya que estamos hablando que todo lo otro se podía expresar aritméticamente, debería poder demostrar esto, que p igual 0 tiene solución. Aún más, agreguemos que t sea omega consistente. En este contexto significa que nunca vamos a poder probar que una ecuación polinomial tenga solución cuando en realidad no la tiene. Cuando vimos el primer teorema de incompletitud habíamos visto la omega consistencia porque el teorema de incompletitud, el primero, de Gödel, estaba originalmente expresado en términos de la omega consistencia, que era algo más fuerte que la consistencia. Luego se pudo enunciar en términos de la consistencia. La omega consistencia tenía una sutileza, porque la omega consistencia era que no era omega inconsistente, y esto era que si teníamos una proposición P, tal que para cada n la teoría demostraba menos Pn, pero por otro lado teníamos que existía un n, tal que valía Pn. Entonces no nos decía cuál era, pero sabíamos que había uno. La omega consistencia es que no pasa esto, y no podemos saber si existe un n tal que valga Pn. Para nosotros nunca vamos a poder demostrar que para alguna ecuación polinomial P igual a 0 tenga solución cuando en realidad no tiene. Y con todo esto, ¿a dónde queremos llegar? Supongamos que T es omega consistente y completo, justo lo que el primer teorema de incompletitud nos dice que no puede haber, pero no importa, vamos a hacerle la contra para ver qué pasa. Entonces, T es omega consistente y completo. Además, nuestra T expresa la aritmética elemental, así que si es completo y omega consistente, entonces debería ser posible determinar mediante un algoritmo si una ecuación polinomial como p igual a 0 tiene solución o no, simplemente enumerando la demostración de t, o sea, haciendo el esquema, uno empieza con los axiomas, demuestra teoremas, hará el camino que uno tiene que hacer, pero t es omega consistente y además completo, así que uno, en definitiva, al final va a llegar a que p tiene solución o no, cualquiera de las dos, pero a una de las dos va a llegar. Pero como ya sabemos, esto contradice el teorema de Matías-Sevich, que nos dice que no existe algoritmo para llegar a eso. Esto es absurdo, y el absurdo proviene de suponer que podemos tener una teoría que sea omega consistente y completo con las condiciones que nos pedía el primer teorema de incompletitud. Justamente logramos demostrar el primer teorema de incompletitud utilizando el teorema de Matías-Sevich. Por supuesto acá lo mostramos de forma muy resumida, pero la idea es que si T es omega consistente, entonces uno simplemente podría llegar a demostrar cosas que no sean contradictorias, pero pueden haber cosas que uno no puede demostrar.
Cuando uno le agrega la completitud, ahora uno sí sabe si P igual a cero tiene o no solución. Pero el problema es que el teorema de Matías-Sevich ya nos decía que no había algoritmo. Entonces, las dos cosas no pueden convivir. Así que si bien el primer teorema de incompletitud se puede demostrar por otros caminos, el teorema de Matías-Sevich ya está indicando que esto no puede convivir con lo que ya teníamos. Eso es lo importante.